proyectos, debates, decisiones y sus consecuencias. En Nada Secreto, seguimos de cerca lo que pasa en la legislatura. Verónica Miranda. Sí, ayer en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados estuvo la contadora provincial, es la directora de Finanzas y Recursos Provinciales, contadora Eugenia Sosa Herrera. Ella, bueno, todos los meses da una conferencia de prensa explicando dando a conocer, digamos, la situación de los recursos nacionales que recibe la provincia. Ellos vienen planteando de que hay una merma, una disminución importante de esos recursos comparados con los años anteriores. A propósito de declaraciones que hizo Alejandro Cacase, que es funcionario nacional y que en un momento que estuvo acá en la provincia, acá en la Radio Universidad, hizo esas declaraciones, Mario, al programa de Oscar Flores, en donde él dijo que no era cierto que hubiera una disminución de los fondos coparticipables a la provincia, como lo estaba planteando el gobernador Claudio Poggi, y que se basaba en esta Oficina de Presupuesto Público del Congreso de la Nación, donde tenía estos datos, digamos que desmintió en ese momento a la funcionaria que había estado informando sobre esta cuestión, ¿no? Así que ella, aparte porque también lo vienen planteando, Mario, diputados de la oposición en el recinto. Ustedes saben que yo, bueno, todos los miércoles les cuento que los diputados de la oposición plantean proyectos de declaración o pedidos de informes. Los proyectos de declaración, por ejemplo, presentan sin fundamento y le dan 5 minutos para poder fundamentarlos. Son muy críticos con esto. Ellos dicen que es un relato que tiene la provincia de que no tiene plata. ¿Está bien? Porque sería eso, que ha tenido que ser austera, arreglar, digamos, la provincia fundida que le había dejado el gobierno anterior. Ellos sostienen que eso es un relato, que no es así, y que esa merma, esa disminución no es real. Bueno, también se sumó a estas críticas Natalia Zavala Chacur, que es legisladora nacional. Bueno, la señora que ha también dicho algunas falsedades a veces también ella. También ella ha sido ministra, recordemos, de Hacienda, jefa de gabinete. Y de varias falsedades. Sí. Bueno, se sumó, digamos, ella también diciendo que no existe esa reducción y compara, claro, porque si vos comparas dos números que yo te voy a decir, Mario, y te vas a dar cuenta, voy a decir cómo no ha habido tal disminución. Porque, por ejemplo, si en todo el semestre de cada año, digamos, vos comparás primer semestre del 24, la recaudación de las transferencias automáticas, las que llegan por coparticipación, fueron un poco más de 388.000 millones. Pero este año, al mismo semestre, son de 603.000 millones, ¿no? Y ese fue un dato que dio Natalia Zavala Chacur. Claro, es un aumento, pero a valores reales, ¿no? Entonces lo que a valores reales. Claro, en millones. ¿Está bien? Entonces, si vos le aplicás la inflación que hubo, es mucho menor que lo que está planteando el gobierno de la provincia. Nominalmente es más, pero claro, vos no compras lo mismo con aquella plata de entonces lo podemos con explicar esta de con ahora. Nuestros salarios. Claro. Bueno, seguro cobras más que en el 2024, pero no compras lo mismo. Bueno, no es mi caso. Bueno, claro, digamos, por eso digo que depende cómo tomes los números y con respecto a qué lo compares, ¿está bien? En el total, según la misma oficina del Congreso de la Nación de la que habla Cacase, en el total de las transferencias, Mario, las automáticas, las no automáticas y otros tipos de transferencias, la provincia recibió, comparando los 2 semestres, un 1,6% más, nada más, lo cual está planteando la provincia que no es muy poco el aumento y no alcanza para hacer otros desarrollos más importantes que se podrían hacer, proyectos o planificaciones, ¿no es cierto? U otorgar aumentos salariales, que es lo que se le está reclamando, Mario, a la administración pública provincial. Ese es uno de los cuadros que nos dieron a conocer ayer, Mario. Y otro, el que habla de las transferencias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay transferencias no automáticas que llegaban a la provincia antes de manera, en los años anteriores, la gestión de Milei, anterior a la gestión de Milei, que llegaban y que dejaron de venir.
Por ejemplo, por el Plan Nacional de Alfabetización no ingresó absolutamente nada, ni en el 24 ni en el 25. En los ATN no recibió ninguno, en ninguno de estos 2 años la provincia. En otros conceptos que se llama gestión educativa y políticas socioeducativas, recibió un 68% menos que en el 24. Este año mucho menos que en el 24, que son, programas que la Nación financia y que no ha enviado, ha enviado mucho menos el dinero. En infraestructura y equipamiento escolar tampoco envió ningún tipo de fondos en los 2 años. En el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, un 30% menos envió este año, un 30% menos. Digamos, estoy hablando de las transferencias que no son automáticas como en la coparticipación. En el innovación y desarrollo de la formación tecnológica, allí sí hubo un aumento con respecto al 2025, varios millones más. En las construcciones de obras viales fuera de la red nacional, en el 2025 la provincia recibió 158 mil millones, porque, entiendo que fue la finalización de obras que se estaban haciendo a nivel de la nación, que financiaba la nación. La autopista, las avenidas. Claro, nada más, esos fueron los únicos fondos que recibió. En el 2024 no recibió nada, esto recién lo vino a recibir este año. Bueno, y el desarrollo de la infraestructura hidráulica, te acuerdas que teníamos muchas obras vinculadas con esos fondos, no se recibió nada en ninguno de los 2 años. El acueducto La Florida 2. Y en el resto de programas, que son por ahí otros ítems de fondos, digamos, específicos que enviaba la Nación, un 53% menos. O sea que en un total de las transferencias no automáticas, aclaro, no es la de la coparticipación, se recibió, comparando los 2 primeros semestres, un 56,4% menos. ¿Y vos viste, Verónica, que sí. cuando... el Fondo Incentivo Docente, que es uno de los grandes. Y los subsidios al transporte, por ejemplo. Y los subsidios al transporte, pero vos viste que cuando lees el presupuesto, ahí tenés todo el listado enorme de fondos que llegan, de fondos que deberían haber venido, a lo mejor no vinieron, pero ahí te da una idea de cómo, además de la liquidación automática, después se han pactado otros fondos que son decenas, ¿no? Claro. ¿Y qué dicen, los diputados, oficialistas, la funcionaria, que se está proyectando para fin de año que esto va a ser peor, o sea, el impacto va a ser peor, porque, y nos informaban sobre estos datos que dio el ARCA, la Administración Nacional, de que la recaudación de agosto, comparada con la de julio, cayó un 2,4% real, por menor actividad económica y por baja de impuestos, que está afectando, Mario, el caso de derechos de exportación que eliminó el gobierno nacional, el fin del impuesto país y una baja en la actividad económica. Claro. Entonces, produce esta recaudación menor o con un impacto menor, que va a traer acarreado a la provincia también un impacto en los fondos de recaudación, ¿no? Esto fue los números no son los míos, pero esto es más quiero explicarlo lo más sencillo posible para que se entienda. Esto es lo que plantea el oficialismo y que la oposición sostiene que no es así, que no hay una disminución, pero claro, hay que tomar los datos, compararlos con los mismos semestres del año anterior o el mes anterior, porque si no realmente es muy, muy difícil de calcularlo. Y le planteábamos ayer a la diputada eso, porque ella dice, es un porcentaje menor de los últimos 10 años. Bueno, pero es que no podemos tomar los últimos 10 años así, porque si no realmente no tenés con qué compararlo, ¿no? No, claro, sí. Por eso, ahí nos contestaba la diputada. Vamos a escuchar lo que planteaba, nos informaba ayer a la prensa la diputada Eugenia Gallardo, ella es la presidenta de la Comisión de Finanzas, que organizó esta reunión, y un poco nos explicaba qué es lo que le había planteado la funcionaria provincial. Nos informa que es realmente preocupante la caída de los recursos nacionales, que en definitiva forman más del 70% de nuestro presupuesto, casi el 80%. Entonces es muy significativo e impacta directamente en la capacidad de ejecutar acciones y programas provinciales, ¿no?
Entonces, bueno, dio un informe, nos dejó algo de un organismo dedicado al presupuesto de la Cámara de Diputados de Nación, en donde nos informa la evolución de estos recursos que han tenido una caída entre un 7 y un 9% menos que el promedio de los últimos 10 años. Es realmente preocupante cuando la provincia ha tenido y ha ido creciendo en su estructura de gastos en estos últimos 10 años. Entonces, hablar de una disminución tan grande de esos recursos nos deja en una posición bastante limitada para poder planificar acciones muy grandilocuentes, digamos, y menos aún en planificar incrementos de haberes, por ejemplo. Pero puede ser que haya una lectura de los números diferente entre ustedes, el oficialismo, la oposición, o incluso Alejandro Cacase, que es el que ha dicho que tal caída no es real, con los mismos datos que usted está hablando. Claro, usted habla de los últimos años, pero a lo mejor está comparando este año con el anterior. ¿Hay forma de que nos den datos certeros sobre eso? Exactamente. El tema es que ya el 2024 tuvo una caída muy grande respecto de lo que la provincia venía teniendo como ingresos, y ese incremento que Cacase habla del 2,5% es respecto del 2024, y el 2024 fue un año pésimo para la provincia y para todo el país. Uh-huh. Entonces, creemos que no se habla con el total de la verdad cuando se hace una comparación con lo peor que nos pasó. Entonces, ni los años de pandemia fueron tan malos para la provincia de San Luis. Entonces, creo que para hacer una comparación respecto justamente de estos gastos que ya tiene asumidos la provincia como permanentes, y cuando la provincia ya no tiene un recurso tan importante como el que tenía, con ese recurso extraordinario que la provincia se lo fue gastando de manera normal y corriente, cuando era un recurso extraordinario, que eran los fondos que la provincia le había ganado a juicios con la Nación Ejecutiva. La diputada nacional Zabala Chacur también ha dicho que en realidad esto es un relato que tiene el gobierno de la provincia y para justificar que no aumenta los salarios a los empleados de la administración pública. Justamente sabiendo esa mirada de la oposición que fue teniendo y avalando gestiones deficitarias, hoy sabemos que el presupuesto 2026 es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto real y no tiene otro recurso extraordinario para valerse como sí lo tuvo la gestión anterior. Por eso creo que de relatos, justamente la diputada Zabala Chacur, creo que sabe bastante. Bueno, ahí le contestaba un poco a la diputada Zabala Chacur, que dijo que esto era un relato de la provincia para no pagar un aumento salarial a los empleados de la administración pública. También le preguntábamos a Eugenia Zabala Chacur esto que sucede todos los años, Mario, con el tema del presupuesto, que se calculan. Eugenia Gallardo. Perdón, me equivoqué. Sí. Eugenia Gallardo, la diputada provincial. Le preguntábamos sobre el tema de la subestimación que se hace siempre de los recursos que van a entrar a la provincia o que va a recaudar la provincia o que van a recibir de los fondos nacionales, generalmente son los fondos nacionales. En todos los presupuestos se subestima esto porque después se termina recaudando mucho más de lo previsto. Esto sucede todos los años, a veces el doble, ha pasado en algunas oportunidades, por lo menos que yo recuerdo. Ella llamativamente dijo que este año cree que no se va a llegar a cubrir lo previsto como recaudación nacional en este presupuesto, que ustedes saben, depende, como bien lo dice ella y lo venimos remarcando siempre, depende casi en un 80% de los recursos que vienen de la nación, ¿no? La provincia depende de esos recursos. Así que esto nos decía la diputada con respecto a este planteo de anunciándonos esto de que podría no llegar a cubrirse la recaudación prevista en el presupuesto de este año. Justamente nos explicaba la contadora Eugenia Sosa Herrera que los recursos previstos para el 2025 no se van a completar.
en la totalidad que estaban planeados no se van a completar. O sea que la totalidad de la recaudación que se había estimado de recursos federales no se van a percibir esas transferencias. Esa es la proyección que ya tiene, ¿no? La se va a recaudar lo que estaba previsto en el presupuesto. Sería la primera vez en muchos años que yo he visto algún presupuesto así. Tal cual, siempre es más. Justamente esta subestimación que vos decís es porque se estima que en diciembre del 2025 los recursos que se habían previsto obtener a nivel nacional no van a llegar a la provincia. No se va a cubrir la inflación de este año. Exactamente. Para nada. Exactamente. ¿Hay posibilidades de abrir canales de diálogo con el gobierno nacional, con la provincia y el gobierno nacional para ver esta situación? Justamente es lo que siempre se ha mantenido, siempre hemos tenido, entiendo que buena calidad de diálogo. Somos de las provincias que siempre ha tenido reuniones con el ministro Franco, también con el resto de las provincias, para demostrarle a la nación esta necesidad de contar con estos recursos que no se están coparticipando. Se propuso una ley con el consenso y la unidad de todas las otras provincias para que se coparticipen impuestos que no se estaban coparticipando, como el impuesto a los combustibles. Entonces hay siempre un nivel de apertura que también es distinto de lo que San Luis era. Creo que el tema de tener incluso políticas a nivel seguridad, a nivel financiero también, con volver al Consejo Federal de Inversiones, te está mostrando en la provincia, demostrando que existe un nivel de diálogo con el resto de las provincias y también con la nación para poder realizar las acciones que son necesarias y resolver los problemas necesarios para la provincia. Bueno, esta es la palabra entonces la diputada Eugenia Gallardo, que daba a conocer esto, Mario, que realmente yo no lo he visto en los últimos años que cubro en la legislatura, que haya sucedido esto, de que no se recaude lo previsto en un presupuesto. No se llega a ese nivel de recaudación, siempre se supera y se supera ampliamente en algunos casos, ¿no? Así que, bueno, veremos eso que pasa. Lo que nos explicaban y nos daban esta información de que se hacía esta proyección porque se daba a conocer esta de la recaudación de agosto, que ha sido, se ha visto impactada la recaudación de agosto a nivel nacional, que es la que después llega a las provincias, por la reducción de impuestos que se ha hecho por parte del gobierno nacional, de derechos de exportación, el fin del impuesto país, bueno, y la baja en la actividad económica, obviamente, y también que el IVA, que también es otro impuesto que impacta, ha tenido muy poco desempeño también, sí, porque obviamente hay poca actividad económica. Bueno, y si baja de la actividad económica. En la página de la AFIP, vos entras a la página de la AFIP. De ARCA sería, sí. Sí, Arca. Por lo menos los datos que estoy leyendo son de Arca, que lo publica Ámbito Financiero, sí. Sí, vas a la página y ahí te va explicando punto por punto cómo fue cayendo, en qué aspectos cayó la recaudación y por qué. Sí. Y es muy significativo, porque vos decís, justo están haciendo estas modificaciones en impuestos que son coparticipables. Exactamente, que afectan a las provincias. Hay otros que no son coparticipables y que también han tenido una baja significativa, ¿no? Pero en los coparticipables, por ejemplo, cuando te explica la caída de cuánto no se recaudó porque se derogaron determinadas normas, etcétera, está muy claro ahí. Es decir, para los economistas y para uno tener algunas nociones, digamos, de concepto, te sirve esos datos. Bueno, eso es toda información que es pública, pero bueno, también viste que se hacen las interpretaciones, obviamente. Hoy en la Cámara de Diputados, Mario, hay un proyecto de declaración de la diputada Sosa Araujo vinculado a este tema de los fondos, que se informe. Dice que se informe con datos verdaderos el nivel de recaudación de impuestos nacionales en la provincia. Ella estuvo ayer en la reunión, estuvo escuchando toda la explicación, no quiso después hacer declaraciones porque dijo que quería estudiar bien el tema, pero que ella insiste que esto no es como lo está planteando el gobierno provincial. Hoy seguramente va a hablar ahí en el recinto porque lo presentó sin fundamentos, así que vamos a tener, digamos, una visión de una diputada de la oposición que estuvo ayer en la reunión. Sí, y respecto a lo que te decía yo recién, por ejemplo,
en la página sobre la recaudación de agosto, dice, atenuaron la variación interanual, mayores devoluciones del IVA a exportadores, de reintegro a la exportación, del régimen de comercialización de grano en relación al año anterior. El ingreso en agosto de 2024 de recaudación proveniente de la moratoria, ya no está. El mayor acogimiento de la deuda corriente a planes de pago con relación al año anterior. Y así te va describiendo los distintos aspectos, ¿no? Y en el impuesto a las ganancias, como también te va explicando. Digamos, como para que uno tenga un contexto sobre la forma... lo que está ocurriendo, ¿no? Exacto, sí. Sí, por eso digo, está toda la información y es, bueno, evidente también, Mario, la falta, la poca o la baja de la actividad económica, aunque el gobierno de la provincia nacional diga que no, el mismo Cacase en esa declaración, aunque son de un mes anterior, ha habido realmente un impacto de una baja en la actividad económica, ¿no? Pero es notorio. Y en los niveles de consumo también. Es notorio. Claro. Andás por las calles, ya no, y las calles están vacías, no hay autos, o muy pocos autos, los negocios vacíos, un poco de actividad alrededor de la plaza, te alejas 2 cuadras de la plaza y ya no ves lo mismo. Y cuando se cobran los salarios, hay actividad. Después, los fines de semana... el fin de mes no hay nadie. Pero te llama la atención tomar la Justo Arac a las 7 de la tarde, hacia el norte, por ejemplo, y vas como no sé, como si antes era la madrugada, así, un auto, 2. Es realmente preocupante lo que está pasando. Bueno, muchas gracias, Verónica. Sí, ya es la hora 8:01. Somos